Me gustaría hablar acerca del término magia en este momento. La razón por la que se utiliza el término magia se refiere a la transformación del ser humano individual en un dios. Esto es realmente magia. Está simbolizado por el dios Horus, parte hombre, parte halcón, y a través de las prácticas de la alquimia se eleva al estatus del alto dios Horus, lo que significa que se ha alcanzado el estado más elevado de conciencia. Por tanto, la magia sexual de Isis es precisamente un método para la elevación de la conciencia, que es en sí mismo mágico, y esto se lleva a cabo mediante las energías y el éxtasis creados a través del sexo. La otra razón del uso del término magia es porque hay métodos cuando el cuerpo case potencia que podemos utilizar para influir en nuestra realidad de manera muy directa en métodos que parecen mágicos. Tomemos por ejemplo las prácticas centrales de las alquimias de Horus, el ascenso de la serpiente negra y de oro a través de la espina dorsal, la creación del cáliz, la activación del fuego interno de Ra y el encuentro de las gotas serpentinas blanca y roja. Todas son actos de magia, actos de propósito y ambos de voluntad espiritual y personal. Por eso se le denomina como magia. Volviendo a la paradoja que afronta el iniciado masculino, encontramos que su naturaleza trabaja contra él en cierta medida en estas prácticas, específicamente la magia sexual. Porque una vez que el Ka de un iniciado masculino se carga, él, por naturaleza, quiere actuar, hacer algo. Sin embargo, si él puede disciplinarse, entrenarse para permanecer recostado con su amada, puede anidarse a sí mismo en el rico magnetismo creado a través de su amor, de su sexo, y fortalecer el Ka a un mayor nivel. Hay otro aspecto que enfrenta el iniciado masculino en este proceso, y tiene que ver con lo que nosotros en los templos referíamos como obstáculos para volar, pero que en tu lenguaje se expresa mejor como dificultades psicológicas. El término obstáculos para volar se refiere a dificultades para el despliegue de la naturaleza de Horus, específicamente al aspecto que puede volar hacia arriba a los estados elevados de conciencia. Existen actitudes, creencias y hábitos emocionales que son contraproducentes para el vuelo o para la elevación de la conciencia, que es a lo que nos referimos cuando hablamos de obstáculos para el vuelo. Es aquí cuando se presenta para el iniciado masculino uno de los pasajes más intrincados que requiere una gran destreza. Cuando era niño, el varón fue llevado por su madre en su vientre y protegido y alimentado por su madre durante la infancia, hasta el punto en que él tuvo autonomía y pudo actuar por sí mismo. En este punto, el niño empuja a la madre lejos, por así decirlo, para hacer frente al mundo. Es en esta coyuntura de su desarrollo cuando él puede sentirse limitado o confinado por su madre y puede darse una batalla de voluntades. Como un hombre, como un iniciado masculino, puede aún llevar dentro de él estos hábitos emocionales. Si este es el caso, encontrará difícil relajarse en el anidamiento de los campos magnéticos, ya que a nivel psicológico se experimenta como una rendición a lo femenino. Si el iniciado masculino tiene problemas de infancia con su madre, puede involucrar a estos conscientemente o inconscientemente con su pareja.
Es importante para ambos iniciados cuando emprenden la magia sexual de Isis darse cuenta que se están embarcando en un largo viaje y que el proceso es esencialmente de tipo alquímico. El propósito de la alquimia es transformar una sustancia en otra. Esto se lleva a cabo quemando la basura o la negatividad de una sustancia, de modo que la sustancia pura permanece o es creada. En el proceso de la magia sexual de Isis, las sustancias transformadas son literalmente los fluidos sexuales, hormonas, neurotransmisores y otras sustancias aún no descubiertas por su ciencia. Pero también se lleva a cabo una transformación de la propia psicología. Por naturaleza, la magia sexual de Isis aumenta el proceso alquímico. El calor se eleva, por así decirlo. La basura se esclarece. Lo que necesita ser purificado se muestra dolorosamente en foco. Si no se comprende que esto es uno de los subproductos de la alquimia, uno podría perturbarse por el surgimiento de material psicológico difícil. Pero realmente este es uno de los resultados, porque la presión interna creada mediante la intensa alquimia generada a través de la magia sexual de Isis da lugar a que el cuerpo Ka expulse o presione fuera de sí mismo todas las impurezas y se clarifique a sí mismo de todos los obstáculos para el vuelo. En aquellos que practican solos sin una pareja, las alquimias de Horus también crean presión interna, expulsando impurezas, pero la tarea es más difícil, ya que la energía requerida proviene de los propios esfuerzos personales y no existe el beneficio del reflejo del otro. Sin embargo, puede hacerse. Este es el conocimiento básico que se requiere para la práctica de la magia sexual de Isis. En las páginas anteriores les he revelado el secreto de los tiempos, uno de los secretos más profundamente guardados de los templos de Isis. El conocimiento de estas prácticas estaba reservado para los estudiantes más avanzados. Si uno practica el camino solitario mediante las alquimias de Horus o el camino de la relación sagrada mediante la magia sexual de Isis, uno va andando en el camino a la divinidad. La clave central en este viaje es el fortalecimiento del Ka mediante los estados extáticos de conciencia. Si es autogenerado o creado a través del éxtasis sexual, no es intrínsecamente importante. El Ka es nutrido y potenciado por los estados extáticos, independientemente de su fuente. Por el contrario, la vergüenza es un veneno para el cuerpo Ka, un elemento tóxico que disminuye su vitalidad y potencia. Yo, una iniciada de Isis, encuentro trágico que la Iglesia haya avergonzado a las mujeres y hombres en cuanto a sus naturalezas sexuales y cerrado la puerta a uno de los caminos más directos a la relación en Dios. Independientemente de que sigas este camino, mi consejo es que te liberes de toda vergüenza. Investiga las catatumbas de tu propia mente y corazón. Busca los sitios oscuros de ti, donde reside la vergüenza y quítala. Encuentra cada oportunidad para crear éxtasis, porque esto te fortalece y potencia el Ka. Que los obstáculos a tu vuelo sean pocos y que las bendiciones a lo largo de tu viaje sean muchas. Deseo dirigir mi atención ahora sobre algunos hilos sueltos relativos a la práctica de la alquimia y la magia sexual de Isis. Para el iniciado masculino es esencial comprender que son los campos magnéticos creados primero al tocar y acariciar a la iniciada femenina, su amada, lo que inicia la cascada de campos magnéticos que desarrollan una intensidad hasta el punto del orgasmo. Es importante que el iniciado masculino se entrene a él mismo en poder anidarse en los campos magnéticos.
Es extremadamente importante para ambas personas iniciadas poner su atención sobre el cuerpo K durante los estados estáticos de conciencia que se generan haciendo el amor, porque esto fortalece y potencia al cuerpo K, y esto es esencial para que este tipo de alquimia, tal como la practicamos Yeshua y yo. En el momento del orgasmo físico hay una tendencia para la oleada magnética a moverse bien hacia arriba a través de la parte superior de la cabeza o hacia abajo a través de los pies. Pero en ambos casos, este campo magnético sale del cuerpo y se disipa. Es importante durante el momento del orgasmo contener el campo o fuente magnética. Idealmente, la persona iniciada debería poner su atención en el trono superior o centros cerebrales superiores. Esto daría lugar a ascender la oleada del orgasmo hacia la cabeza, enviando su energía hacia el mismo cerebro y hacia el cuerpo K. Hay veces en que el iniciado masculino puede desear retener su semilla. En la magia sexual de Isis, los iniciados masculinos eran entrenados en la práctica específica llamada deteniendo el Nilo inferior. Desde el conocimiento iniciático del antiguo Egipto, el Nilo existía tanto externa como internamente, siendo el Nilo externo el río físico y el Nilo interno el Deyat, y su flujo a través de los 7 sellos o chakras. En el momento del orgasmo físico, cuando un hombre eyacula, los poderes creativos que han descendido desde el Nilo superior al Nilo inferior se liberan. Este semen transporta gran potencial para la creación de los campos magnéticos en forma de nueva vida o de una reacción alquímica en el útero de la iniciada femenina, como expusimos anteriormente. A veces, sin embargo, un iniciado masculino puede desear mantener su semen, principalmente porque, dependiendo de su vitalidad, la eyaculación puede realmente decrecer su energía. Y fue para estas ocasiones que se desarrolló la técnica de detener el Nilo inferior. El hombre pone un dedo sobre la próstata, justo enfrente, de modo que en el momento de la eyaculación el semen va hacia atrás en vez de hacia adelante, y los campos magnéticos de su esencia sexual recirculan a través de su cuerpo y de su K. Pero incluso en estos momentos hay campos magnéticos generados por su K que interaccionan con los de la iniciada femenina, y ambos pueden anidarse dentro de estas interacciones. Y ahora quiero referirme a una forma relativamente rara de pareja, pero que ocurre a veces dentro de las personas iniciadas de Isis. Ustedes llamarían a esto parejas del mismo sexo. Mientras que el desarrollo de los campos magnéticos y del anidamiento de estos campos y el surgimiento de los estados extáticos pueden crearse a través de una pareja del mismo sexo, no tienen lugar la interacción del semen y el útero, y por tanto no está presente este aspecto de la alquimia. Sin embargo, todos los otros aspectos de la alquimia y de la magia sexual son relevantes. Finalmente, quiero dirigir mi atención al término persona iniciada, porque he usado este término ampliamente a lo largo de este material. El término persona iniciada se refiere a quien ha decidido vivir ascendiendo en conciencia, quien ha decidido dejar atrás la vida mundana y entrar en una aventura de conciencia. Generalmente hablando, el cruce del umbral de la vida mundana a la sagrada viene marcada por un ritual de iniciación. En las antiguas prácticas, una candidata sería iniciada por un sacerdote o sacerdotisa,
y este sacerdote o sacerdotisa tendría el poder de conferir a aquel individuo el poder relativo al linaje al que ellos pertenecen. En ciertos tipos de transiciones se requiere o necesita un iniciador externo. Sin embargo, para las fases iniciales es posible para una persona iniciarse a sí misma, porque la verdadera esencia de la iniciación significa marcar un umbral, el cruce de la vida mundana hacia la vida sagrada. Para aquellos que se sienten llamados a practicar las alquimias de Horus y quienes desean marcar su compromiso a vivir la vida sagrada, les ofrezco este sencillo ritual. Doy esta instrucción porque hay tal escasez de personas calificadas para conducir iniciaciones hacia los antiguos linajes de Egipto. Para este ritual se necesitaría una vela y 2 vasos o tazas. Una taza se llena con agua y la otra está vacía. Si lo deseas, puedes añadir flores e incienso, haciendo el ritual tan estéticamente placentero como desees. Mas fundamentalmente, la autoiniciación es un acto de intención y de voluntad espiritual y personal. El ritual es sencillamente el reflejo externo de algo que está ocurriendo profundamente dentro de uno mismo. Y por supuesto, esta elección interna puede ser hecha sin la necesidad de un ritual externo en absoluto, porque el ritual sin elección interna no tiene valor. Para este ritual debes encender la vela y luego decir estas palabras. Espíritu de toda vida, sé aquí mi testigo, por el bien de mi elevación y la elevación de toda la vida, me esforzaré a ser inofensivo para mí mismo y para los demás. Entonces, manteniendo el vaso y recipiente de agua en la mano derecha, echas el agua en el recipiente o vaso en la mano izquierda y mediante estas palabras sellas esta acción. Al verter esta agua, yo simbolizo la transferencia de mis aguas sagradas de vida, de lo mundano a lo sagrado. Espíritu de toda vida, sé aquí mi testigo. Amén, amén, amén. Quiero concluir mi historia con pensamientos sobre mi amado Yeshua. Como una iniciada de Isis, había sido entrenada para el momento en que me encontrara con él. Y desde el momento en que nuestros ojos se encontraron, fui transportada a otros mundos. Comprendí las enseñanzas que habían estado oscuras. Comprendí los secretos más profundos de Isis, tal como ella me los reveló, no a través de los escritos sagrados, sino a través de la presencia viva de mi amor por Yeshua. A medida que la alquimia entre nosotros se intensificó, llegué a adorarlo y él a mí. Fue una gran dificultad para él alejarse de mí. Había movimientos dentro de él que anhelaban estar conmigo en lugar de enfrentar la mortal iniciación de Horus. Pero como un maestro del alma, él había venido a poner un sendero de luz a través de los reinos oscuros de la muerte. Él hizo esto por su propio bien y por el bien de toda la humanidad. Hay muchos que malinterpretan lo que él hizo y por qué lo hizo. Hay aquellos que creen que todo lo que necesitan es creer en él y no se requiere esfuerzo de su parte. Esta no fue nunca la creencia o entendimiento de Yeshua. Él vino como una ducha de luz, un faro de amor en un tiempo en el que el mundo estaba aún en la sombra de un Dios celoso. Yeshua, como un maestro del alma, demostró un inmenso coraje y fuerza para enseñar el amor en tal tiempo. Fue extraño para mí
siendo a la vez la iniciada y la mujer enamorada, porque comprendí que mi tarea era ayudarle a construir su Ka, de modo que pudiera enfrentar los reinos de la muerte con mayor poder. Como una iniciada comprendí mi tarea, y en cierta medida comprendí cuál era la visión de Yeshua, pero como la mujer enamorada, fui arrastrada por los sentimientos hacia mi amado. Y así me levanto en el tiempo, mirando atrás, cómo fue nuestra vida juntos, y es un sabor agridulce. La dulzura de la presencia de Yeshua por siempre me llenará y me sostendrá. Sin embargo, la amargura de nuestra partida siempre estará allí también. Y en mis últimos días sobre esta tierra, Yeshua vino a mí de nuevo en su cuerpo Ka, como lo había hecho durante tantos años. Estuvo conmigo hasta que exhalé mi último suspiro y llevó a mi Ka a través de los reinos de la muerte, a través del sendero de la luz que él había dejado mediante el poder de su intención, y me llevó a lo que llamaría cielo, mas es un lugar en el alma. Yo descanso en este lugar con su presencia a través de todo el tiempo y el espacio. Yo estaba feliz de permanecer aquí con su esencia, que llevo en mi corazón y en mi mente. Mas Isis, ella misma vino a mí y dijo que ahora tenía que contar mi historia, que las mentiras de los últimos 2000 años deben llegar a su final, que lo femenino está retornando a equilibrar lo masculino, que la Madre Cósmica está revelándose ella misma al comienzo del fin del tiempo. Y así es que revelo uno de los secretos perdidos de las edades que el espíritu, el principio masculino, para retornar a sí mismo a través de su viaje a la materia, requiere la asistencia del principio femenino, la inteligencia de la materia misma. Pero desde la perspectiva iluminada solar del principio masculino, el principio femenino lleva dentro un abismo peligroso, húmedo y oscuro. El principio solar se siente amenazado por la oscuridad del aspecto lunar. Sin embargo, es en la unión del sol y la luna, la unión de los principios masculino y femenino, en equilibrio, en balance energético, donde se alcanza la verdadera iluminación. Cuando Yeshua se preparó a sí mismo conmigo para su terrible experiencia antes del jardín de Getsemaní, yo era la corporeización de Isis. Yo era ella. No había diferencia entre ella y yo misma. Había sido entrenada en las prácticas que garantizarían esto. Y de este modo, Yeshua, como el sol, el principio solar manifestado en los reinos de la materia, se unió conmigo, la luna, y él estaba unido con Isis misma, y sin ella no podría haber ocurrido su elevación. Ella es la Madre Cósmica. Otras culturas la llaman por otros nombres, mas ella es la misma. En la medida en que el iniciado masculino es capaz de anidarse en los campos magnéticos con su amada y traer hacia sí mismo las energías vibratorias de estos magnetismos, en esta medida él está entrando en contacto con la propia Isis, la Madre Cósmica, la creadora de todo tiempo y espacio. En la medida en que la iniciada femenina es capaz de rendirse a los magnetismos y de soltarse hacia su propia naturaleza, ella se convierte en la misma Isis. Cuando estos dos eventos ocurren a nivel cosmológico, el iniciado masculino queda sintonizado energéticamente a Osiris y la iniciada femenina queda sintonizada a Isis, y de la mezcla conjunta de sus campos magnéticos nace Horus, excepto que Horus en este caso
no toma la forma de un niño. Horus toma forma y Horus vuela dentro de los cuerpos Ka, de los mismos iniciados. Son elevados de una forma muy real. Pueden volar dentro de los niveles celestiales de su propio ser. La verdad es que Osiris no puede ascender sin Isis, ni Isis sin Osiris. El alto dios Horus nace de los magnetismos de su unión. El iniciado masculino, siendo eléctrico por naturaleza, piensa que puede hacer que suceda por sí mismo, pero él no puede. Isis le espera a él para que reconozca esto, pero él no. Ella ha esperado por siglos y ahora estamos al comienzo del final de los tiempos y la presión es fuerte. Esta es una de las razones por las que he salido al frente. Para aquellos iniciados masculinos capaces de encontrar los caminos en ellos mismos para rendirse a los poderes de Isis, llevados dentro de las naturalezas de sus amadas o llevadas dentro de sus propias naturalezas, si practican el camino solitario, sepan que hacen esto no solo para ustedes, sino para toda la humanidad. Cuando se emprende la magia sexual de Isis, no es posible hacerlo solo para uno mismo, porque las prácticas se elevan rápidamente a la persona iniciada, hacia el nivel del mito viviente, porque en sus más altas expresiones, como hemos indicado antes, el iniciado masculino se convierte en el mismo Osiris y la iniciada femenina se convierte en Isis, y Horus nace de sus magnetismos. Para aquellos involucrados en la práctica solitaria de la alquimia, esto se lleva a cabo a través de los magnetismos de los circuitos solar y lunar. Cuando se domina la práctica básica compartida anteriormente, la serpiente negra de la luna, conteniendo la esencia del vacío, se estremece y tiembla dentro del cuerpo Ka de la persona iniciada, de la misma forma que la iniciada femenina se estremece y tiembla en los brazos del iniciado masculino cuando practican la magia sexual. Dentro de la persona iniciada que practica la vida solitaria, la serpiente de oro del sol se reúne con la serpiente negra de la luna en el centro de la cabeza, y los campos magnéticos creados por su mezcla conjunta y las reacciones energéticas creadas por sus interacciones a través de los chakras o sellos crean a Horus. Por tanto, si es practicado en solitario o con otra persona, no importa intrínsecamente, mas lo que debe ocurrir en ambos casos es lo mismo. El sol y la luna deben estar en balance, y entonces la iluminación que nosotros llamamos Horus ocurre. Te he ofrecido mi historia y las enseñanzas que me han sido dadas con las más profundas esperanzas de que encontrarás un camino hacia tu propia grandeza, porque eso es lo que este mundo necesita ahora más que nunca. Es mi esperanza que tú serás elevado por mi sabiduría y que serás inspirado como yo lo fui por el magnífico ser que llamas Yeshua, más que yo llamo Mehamad. Aquellas personas que tienen el coraje de practicar las alquimias de Horus, y para aquellos que escogen vivir en relación sagrada con ellas mismas o con otros, les doy mi bendición. Que las bendiciones de la Madre Cósmica les guíen en su viaje a sí mismas y a sí mismos. Que el camino entre el sol y la luna sea revelado. Espíritu de toda vida, sé testigo. Amén. María Magdalena.